Bienvenidos a Meta Enigmas, el canal donde exploramos los grandes misterios y las historias más fascinantes de la humanidad. Hoy te invitamos a viajar en el tiempo para descubrir cómo era realmente la vida cotidiana en la antigua Grecia, la cuna de la democracia, la filosofía y el arte. En este episodio especial, dejaremos atrás los relatos de héroes individuales para sumergirnos en el pulso colectivo de una ciudad vibrante, donde cada amanecer marcaba el inicio de una nueva aventura para miles de ciudadanos, artesanos, comerciantes, filósofos y familias. ¿Cómo se organizaba la sociedad? ¿Qué comían? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo celebraban y qué sueños compartían los habitantes de Atenas? Prepárate para recorrer, parte a parte, los rincones de una civilización que sigue inspirando al mundo. Esto es Meta Enigmas, y aquí comienza nuestro viaje al corazón de la vida griega antigua. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente comenzar un día en la cuna de la democracia y la filosofía? En una ciudad donde los dioses parecían caminar entre los hombres y cada amanecer traía consigo nuevas posibilidades. Imagina el sonido de los primeros pasos sobre las calles polvorientas de Atenas, cuando la brisa aún es fresca y la luz del sol apenas roza los tejados de las casas de adobe y piedra. En la Atenas del siglo V a.C., la vida comenzaba mucho antes de que el bullicio llenara el aire. La ciudad, aún envuelta en penumbras, despertaba lentamente. En cada hogar, el oikos, la familia se preparaba para enfrentar el día. Las casas atenienses, modestas pero ingeniosamente construidas en torno a un patio central, ofrecían refugio del calor y el bullicio. Allí, las mujeres se levantaban antes que nadie, encendiendo el fuego de la cocina, moliendo el grano y amasando el pan que sería alimento básico para todos. La administración doméstica recaía sobre sus hombros y la habilidad para gestionar los recursos y mantener la armonía era tan valorada como cualquier hazaña pública. Mientras tanto, los hombres se preparaban para salir. Algunos eran artesanos, otros comerciantes, y muchos ciudadanos libres participaban activamente en la vida política y social de la ciudad. Antes de abandonar el hogar, era costumbre realizar una pequeña ofrenda en el altar familiar, unas gotas de vino, un puñado de trigo, o una sencilla plegaria a los dioses protectores. La religión, lejos de ser un asunto privado, impregnaba cada acto cotidiano y recordaba a todos que los designios divinos influían en el destino de la polis. Las calles de Atenas, aún tranquilas en las primeras horas, pronto se llenaban de movimiento. Los vendedores ambulantes comenzaban a recorrer los barrios, ofreciendo aceitunas, frutas, verduras y pescado fresco. Los artesanos abrían sus talleres, el golpeteo de los herreros, el giro del torno de los alfareros y el aroma de la madera trabajada por los carpinteros llenaban el aire. Los esclavos, que representaban una parte significativa de la población, se encargaban de las tareas más duras, transportaban agua desde las fuentes públicas, limpiaban las calles y ayudaban en los talleres y hogares. Su presencia era tan común como invisible, y su trabajo sostenía gran parte de la economía ateniense. En este escenario, la educación ocupaba un lugar central. Los niños varones, acompañados por un pedagogo, un esclavo instruido encargado de su protección y disciplina, se dirigían a la escuela. Allí aprendían a leer, escribir, recitar poesía y resolver problemas matemáticos. La formación física no era menos importante. En la palestra, los jóvenes se ejercitaban en la lucha, la carrera y el lanzamiento de disco, persiguiendo el ideal griego de la arete, la excelencia en cuerpo y mente. Las niñas, en cambio, permanecían en casa, aprendiendo de sus madres el arte de hilar, tejer y administrar el hogar, preparándose para su futuro papel como gestoras de la familia. A medida que el sol ascendía, el ágora, el gran mercado y centro neurálgico de la vida ateniense, se convertía en un hervidero de voces y colores. Comerciantes y compradores negociaban el precio de los productos, mientras filósofos, políticos y curiosos debatían sobre los asuntos más importantes de la polis. La vida pública era el eje de la existencia griega, participar en la asamblea, escuchar a los oradores, o simplemente presenciar un juicio en los tribunales populares eran experiencias cotidianas para los ciudadanos libres. La democracia, aunque limitada a una parte de la población, era un experimento vivo que exigía la participación y el compromiso de todos. El ritmo de la ciudad estaba marcado también por el calendario religioso. Los templos, con sus columnas majestuosas y estatuas de mármol, dominaban el paisaje urbano.
Las festividades en honor a los dioses interrumpían la rutina y transformaban la ciudad en un escenario de procesiones, sacrificios y competiciones atléticas. La religión, la política y el arte se entrelazaban en cada rincón de Atenas, haciendo de la ciudad un lugar único en el mundo antiguo. La mañana en Atenas era, así, un reflejo de la compleja estructura social y cultural de la ciudad. Cada ciudadano, cada esclavo, cada mujer y cada niño desempeñaba un papel en el tejido de la vida cotidiana, contribuyendo al esplendor y la vitalidad de la polis. La jornada apenas comenzaba, y ya se sentía el pulso de una ciudad que, siglos después, seguiría inspirando a la humanidad. Con el avance de la mañana, el corazón de Atenas latía con fuerza en el ágora, ese espacio abierto donde convergían todas las dimensiones de la vida pública. Aquí, la ciudad desplegaba su energía más vibrante, el bullicio de los comerciantes, el eco de los debates políticos, el ir y venir de ciudadanos, esclavos y extranjeros. El ágora no era solo un mercado, sino el escenario donde se tejía el destino de la polis. En los puestos, los comerciantes ofrecían desde trigo y vino hasta cerámica finamente decorada y aceites aromáticos. Los compradores, atentos y exigentes, negociaban precios y calidad, mientras los artesanos mostraban con orgullo su destreza. El trueque era común, pero también circulaban monedas de plata, símbolo de una economía dinámica y conectada con el resto del Mediterráneo. Atenas era un punto de encuentro para mercaderes de Asia Menor, Egipto y otras ciudades griegas, lo que enriquecía la vida urbana con productos, ideas y costumbres foráneas. Sin embargo, el ágora era mucho más que un centro comercial. Era el lugar donde se respiraba la democracia. Los ciudadanos libres, identificados por su linaje y derechos, se reunían para participar en la eclesía, la asamblea popular. Aquí, cualquier hombre libre podía tomar la palabra, proponer leyes o expresar su opinión sobre los asuntos de la ciudad. Los debates eran apasionados y, a menudo, se prolongaban durante horas. El ideal democrático exigía la participación activa, y la elocuencia era una de las virtudes más admiradas. Los tribunales populares, instalados en edificios cercanos, también formaban parte del paisaje cotidiano. Los juicios eran públicos, y los jueces, elegidos por sorteo entre los ciudadanos, escuchaban los argumentos de las partes antes de emitir su veredicto. La justicia era un asunto colectivo, y la transparencia de los procesos judiciales era motivo de orgullo para los atenienses. En medio de este bullicio, la educación y la cultura florecían. Los jóvenes, tras asistir a la escuela, se reunían en la palestra o el gimnasio, donde la formación física complementaba el aprendizaje intelectual. El ideal griego del arete se reflejaba en la búsqueda constante de la excelencia, tanto en el cuerpo como en la mente. Los maestros enseñaban poesía, música y filosofía, y los adolescentes debatían sobre ética, política y el sentido de la vida, inspirados por los grandes pensadores de la ciudad. Atenas era también un lugar de encuentro para filósofos y sofistas, quienes compartían sus ideas en las esquinas del ágora o bajo la sombra de los pórticos. Sócrates, con su método de preguntas incisivas, desafiaba a los jóvenes a cuestionar sus creencias y a buscar la verdad más allá de las apariencias. La filosofía no era un lujo reservado a unos pocos, sino una práctica viva que impregnaba la vida cotidiana y animaba los debates públicos. Las mujeres, aunque excluidas de la vida política, desempeñaban un papel fundamental en el funcionamiento del hogar y la transmisión de valores. Desde sus casas, gestionaban la economía doméstica, educaban a los hijos y mantenían la cohesión familiar. En ocasiones especiales, como festividades religiosas, participaban activamente en rituales y procesiones, mostrando la importancia de la religión en la vida de la polis. La presencia de esclavos y metecos, extranjeros residentes, completaba el mosaico social. Los esclavos realizaban las tareas más duras y, aunque carecían de derechos políticos, eran esenciales para el funcionamiento de la ciudad. Los metecos, por su parte, aportaban riqueza y conocimientos, pero tampoco podían participar en la vida política. Esta estructura social, aunque jerárquica, permitía una sorprendente movilidad y diversidad en el día a día ateniense. A medida que el sol alcanzaba su punto más alto, el ágora seguía siendo el centro de la vida urbana. Aquí se cruzaban los caminos de comerciantes, artesanos, filósofos y políticos, aquí se forjaban alianzas, se resolvían disputas y se celebraban los logros de la ciudad.
El pulso de Atenas se sentía en cada rincón del ágora, reflejando la vitalidad y el dinamismo de una sociedad que, siglos después, seguiría siendo un modelo de convivencia y creatividad. Mientras el ágora seguía siendo el corazón palpitante de la vida pública, el resto de la ciudad vibraba con la energía del trabajo y la producción. Atenas, lejos de ser solo un centro de pensamiento y política, era también una ciudad de artesanos, agricultores, comerciantes y obreros, cuya labor cotidiana sostenía la grandeza de la polis. En los barrios cercanos al ágora, los talleres de ceramistas, herreros y carpinteros abrían sus puertas al amanecer. El sonido de los martillos forjando el bronce, el giro constante del torno de alfarero y el aroma de la madera recién cortada llenaban el aire. La cerámica ateniense, famosa por su calidad y sus motivos decorativos, era exportada a todo el Mediterráneo. Los artesanos, organizados en gremios informales, transmitían sus conocimientos de generación en generación y los aprendices, desde muy jóvenes, se formaban en los secretos de cada oficio. La agricultura, aunque menos visible en la ciudad, era fundamental para la supervivencia de Atenas. En las tierras que rodeaban la polis, campesinos cultivaban trigo, cebada, olivos y viñedos. El aceite de oliva y el vino no solo eran productos básicos de la dieta, sino también importantes bienes de intercambio. Las familias campesinas, aunque vivían fuera de los muros de la ciudad, acudían regularmente al mercado para vender sus productos y participar en las festividades religiosas. El puerto del Pireo, conectado a Atenas por largas murallas, era otro eje vital de la economía. Allí llegaban barcos cargados de trigo de Egipto, metales de Asia Menor, madera del norte y productos de lujo de tierras lejanas. El comercio marítimo enriquecía a la ciudad y permitía a los atenienses acceder a bienes y recursos que no podían producir localmente. Los comerciantes, tanto ciudadanos como metecos, negociaban contratos, aseguraban cargamentos y compartían noticias sobre los movimientos políticos y militares en el mundo griego. La presencia de esclavos era evidente en todos los sectores productivos. En los talleres, en los campos y en las minas de plata de Laurión, los esclavos realizaban las tareas más pesadas y peligrosas. Algunos, especialmente los que trabajaban en los hogares o como pedagogos, podían alcanzar cierto nivel de confianza y autonomía, pero la mayoría vivía bajo condiciones duras y con escasas posibilidades de libertad. A pesar de ello, la economía ateniense dependía en gran medida de su trabajo, y su presencia era aceptada como parte natural del orden social. Las mujeres, aunque relegadas principalmente al ámbito doméstico, también contribuían a la economía familiar. En el telar, tejían mantos y tapices que se vendían en el mercado o se ofrecían como tributo en las festividades religiosas. Administraban los recursos del hogar, gestionaban la alimentación y la crianza de los hijos, y en ocasiones dirigían pequeños negocios familiares. La vida laboral estaba marcada por el ritmo de las estaciones y el calendario religioso. Durante las grandes festividades, como las Panateneas o las Dionisias, los talleres cerraban y la ciudad entera se sumía en la celebración. El trabajo, aunque esencial, nunca debía eclipsar la participación en la vida cívica y religiosa, considerada el verdadero deber del ciudadano. En las tardes, cuando el calor disminuía, los trabajadores se reunían en las tabernas o en las plazas para compartir vino, conversar y descansar. El sentido de comunidad era fuerte, y la solidaridad entre vecinos ayudaba a sobrellevar las dificultades de la vida cotidiana. Los banquetes, aunque más modestos que los de la élite, eran ocasiones para el disfrute y la amistad. Así, el trabajo y los oficios daban forma al pulso cotidiano de Atenas. La ciudad era una red de relaciones económicas y sociales, donde cada individuo, desde el más humilde artesano hasta el más próspero comerciante, desempeñaba un papel en el esplendor de la polis. Esta diversidad y dinamismo permitieron a Atenas convertirse en uno de los centros más influyentes del mundo antiguo, no solo por su pensamiento y política, sino también por la creatividad y el esfuerzo de su gente. En Atenas, la educación era mucho más que la simple transmisión de conocimientos, era la base sobre la cual se construía la identidad del ciudadano y la fortaleza de la polis. Desde temprana edad, los niños varones comenzaban su formación con el objetivo de convertirse en hombres completos, capaces de participar activamente en la vida pública y defender los valores de la comunidad. A partir de los 7 años, los niños asistían a la escuela acompañados por un pedagogo, un esclavo instruido que los guiaba y protegía en su camino.
La enseñanza se centraba en la lectura, la escritura, la aritmética básica y la memorización de poemas épicos, especialmente los de Homero. Estos relatos no solo eran una fuente literaria, sino también un manual de valores y ejemplos de heroísmo, honor y virtud. La música y la poesía tenían un papel destacado en la educación. Aprender a tocar la lira o recitar versos era considerado esencial para cultivar el alma y la sensibilidad. La armonía entre cuerpo y mente era un ideal griego, y la formación artística contribuía a ese equilibrio. Además, la música y la poesía eran herramientas para la retórica, el arte de hablar en público, fundamental para quien aspiraba a participar en la política. La educación física complementaba la formación intelectual. Los jóvenes acudían a la palestra y al gimnasio, donde entrenaban en lucha, carrera, salto y lanzamiento de disco y jabalina. Estas actividades no solo fortalecían el cuerpo, sino que inculcaban disciplina, coraje y espíritu competitivo. La preparación física era también un requisito para el servicio militar, una obligación de todo ciudadano ateniense. Las niñas, en cambio, recibían una educación diferente, centrada en las tareas del hogar. Aprendían a hilar, tejer, cocinar y cuidar a los niños, habilidades esenciales para su futuro papel como esposas y madres. Aunque generalmente no asistían a escuelas formales, algunas mujeres de familias acomodadas podían aprender a leer y escribir en privado. Sin embargo, su participación en la vida pública estaba limitada y se esperaba que se dedicaran principalmente al ámbito doméstico. La formación de los jóvenes atenienses no se limitaba a la escuela. La ciudad ofrecía espacios donde se cultivaba el pensamiento crítico y el debate, las plazas, los gimnasios y los pórticos eran escenarios de encuentros filosóficos y discusiones políticas. Los sofistas, maestros itinerantes, enseñaban retórica y argumentación a cambio de pago, preparando a los jóvenes para la vida pública. Entre ellos, Sócrates destacaba por su método de preguntas, invitando a sus interlocutores a reflexionar y cuestionar sus propias ideas. La educación ateniense buscaba formar ciudadanos completos, capaces de contribuir al bienestar de la polis. La excelencia, la arete, era el ideal que guiaba la vida de cada individuo, y la educación era el camino para alcanzarla. Esta formación integral, que combinaba cuerpo, mente y espíritu, fue una de las bases del esplendor cultural y político de Atenas. La vida en la antigua Atenas no podía entenderse sin la presencia constante de la religión y las festividades, que tejían el calendario y marcaban el ritmo de la existencia colectiva. Los dioses del Olimpo no eran figuras lejanas, su influencia se sentía en cada rincón de la ciudad, en cada casa y en cada acto cotidiano. La religión era el lazo invisible que unía a la comunidad y daba sentido a la vida pública y privada. Cada hogar ateniense contaba con un pequeño altar dedicado a los dioses protectores de la familia, donde se ofrecían libaciones y sacrificios sencillos al comenzar y terminar el día. Pero la devoción individual era solo una parte de un entramado mucho mayor. Los templos, con sus columnas majestuosas y estatuas de mármol, dominaban el paisaje urbano y recordaban a todos la presencia y el poder divino. El Partenón, dedicado a Atenea, la diosa protectora de la ciudad, era el símbolo máximo de esta religiosidad compartida. El calendario ateniense estaba repleto de festividades religiosas, cada una con rituales, procesiones y celebraciones propias. Entre las más importantes destacaban las Panateneas, en honor a Atenea, y las Dionisias, dedicadas a Dionisio, dios del vino y el teatro. Durante las Panateneas, la ciudad entera participaba en una gran procesión que ascendía hasta la Acrópolis, llevando ofrendas y un manto tejido por las mujeres de la ciudad para vestir la estatua de la diosa. La música, la danza y las competiciones deportivas formaban parte esencial de la celebración, que reforzaba el sentido de identidad y pertenencia a la polis. Las Dionisias, por su parte, eran una explosión de creatividad y alegría. Durante varios días, la ciudad se transformaba en un escenario para representaciones teatrales, donde tragedias y comedias exploraban los dilemas humanos, la política y la vida cotidiana. El teatro era una experiencia colectiva, ciudadanos de todas las clases sociales acudían a las funciones, y los mejores dramaturgos competían por el favor del público. El arte, la religión y la política se entrelazaban en un espectáculo único, reflejo del espíritu ateniense.
Otras festividades, como las tesmoforias, reservadas a las mujeres, o las eleusinias, con sus misterios y rituales secretos, mostraban la diversidad y riqueza de la vida religiosa griega. Cada celebración era una oportunidad para renovar los lazos comunitarios, agradecer a los dioses y pedir su protección para el futuro. La religión también regulaba los momentos clave de la vida, nacimientos, matrimonios y funerales estaban marcados por rituales específicos que aseguraban el favor divino y la integración en la comunidad. Los sacrificios, tanto públicos como privados, eran frecuentes, y los oráculos y adivinos desempeñaban un papel importante en la toma de decisiones, desde asuntos familiares hasta cuestiones de Estado. El espíritu colectivo de Atenas se forjaba y renovaba en estas celebraciones. La participación en los rituales y festividades no era solo una obligación religiosa, sino un acto de ciudadanía, una forma de afirmar la pertenencia a la polis y de compartir los valores y esperanzas de la comunidad. En la plaza, en el templo o en el teatro, los atenienses experimentaban el poder de la unidad y la fuerza de la tradición. Así, la religión y las festividades no solo ofrecían un respiro al trabajo y las preocupaciones diarias, sino que también reforzaban el tejido social y la identidad común. En cada celebración, la ciudad recordaba su historia, honraba a sus dioses y renovaba el pacto que unía a todos sus habitantes en una misma visión del mundo. En el corazón de la Atenas clásica, la vida intelectual y artística alcanzaba un esplendor sin precedentes. La ciudad era un hervidero de ideas, debates y creaciones que transformarían para siempre el pensamiento y la cultura occidental. En las plazas y pórticos, en los gimnasios y teatros, la búsqueda del conocimiento y la belleza era una pasión compartida por ciudadanos de todas las edades y condiciones. La filosofía, nacida del asombro y la curiosidad, se convirtió en una de las señas de identidad de la polis. Atenas era el hogar de grandes pensadores como Sócrates, Platón y, poco después, Aristóteles. Sócrates, con su método de preguntas y respuestas, recorría el ágora desafiando a los jóvenes y a los poderosos a examinar sus creencias y a buscar la verdad más allá de las apariencias. Sus diálogos, recogidos por su discípulo Platón, sentaron las bases de la ética, la política y la lógica, y animaron a generaciones enteras a pensar por sí mismas. Las escuelas filosóficas florecían en la ciudad. La Academia de Platón y, más tarde, el Liceo de Aristóteles, se convirtieron en centros de estudio y debate, donde los alumnos discutían sobre la naturaleza del bien, la justicia, el alma y el universo. La filosofía no era solo un ejercicio teórico, sino una guía para la vida. Los atenienses buscaban la arete, la excelencia moral e intelectual, como el camino hacia la felicidad y la armonía social. El arte, por su parte, era omnipresente. La arquitectura monumental de la Acrópolis, con el Partenón como joya principal, mostraba el dominio técnico y la sensibilidad estética de los griegos. Los escultores, como Fidias, crearon imágenes de dioses y héroes que encarnaban el ideal de la belleza y la proporción. Los pintores decoraban cerámicas y murales con escenas de la mitología y la vida cotidiana, mientras los músicos llenaban las calles y los teatros con melodías de lira, aulos y coros. El teatro era una de las expresiones más poderosas del espíritu ateniense. Las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides exploraban los dilemas humanos, el destino y la relación entre hombres y dioses. Las comedias de Aristófanes, en cambio, ofrecían una visión satírica y mordaz de la política y la sociedad. El teatro era un acto colectivo, los ciudadanos asistían en masa a las representaciones y el Estado subvencionaba las entradas para que incluso los más pobres pudieran participar. La experiencia teatral unía a la comunidad, invitando a la reflexión, la emoción y la crítica. La educación superior, la retórica y la oratoria eran también pilares de la vida intelectual. Los jóvenes aprendían a argumentar, persuadir y debatir, habilidades esenciales para la participación política. Los concursos de poesía, los simposios y las reuniones filosóficas eran espacios donde se compartían ideas y se forjaban amistades y alianzas. La ciencia y la observación del mundo natural avanzaban de la mano de la filosofía. Matemáticos y astrónomos, como Tales y Anaxágoras, buscaban comprender las leyes que rigen el cosmos. Los médicos, siguiendo la tradición de Hipócrates, estudiaban el cuerpo humano y desarrollaban tratamientos basados en la razón y la experiencia. Este florecimiento cultural no era exclusivo de la élite.
Aunque el acceso a la educación formal estaba reservado a los ciudadanos libres y varones, el ambiente intelectual impregnaba la vida urbana. Las discusiones filosóficas y artísticas se filtraban en las conversaciones cotidianas y el orgullo por los logros de la ciudad era compartido por todos. Atenas, en su apogeo, fue mucho más que una ciudad-estado, fue una escuela abierta, un taller de ideas y un escenario de creatividad. El legado de su filosofía, su arte y su ciencia perduraría siglos después, inspirando a pueblos y civilizaciones de todo el mundo. En la Atenas clásica, el comercio marítimo era mucho más que un simple intercambio de bienes, era el motor que impulsaba la prosperidad y el crecimiento de la ciudad. La posición geográfica de Atenas, junto al mar Egeo y con el puerto del Pireo como puerta de entrada al Mediterráneo, facilitó el desarrollo de una red comercial que conectaba la ciudad con Egipto, el Mar Negro, Asia Menor, Italia y más allá. La necesidad de importar grano, debido a la limitada producción agrícola local, llevó a los atenienses a convertirse en expertos navegantes y comerciantes. El trigo, vital para alimentar a la creciente población, llegaba desde regiones como Egipto, Cirenaica, Sicilia y el Mar Negro. Pero no solo se importaban alimentos, papiro, metales, madera, lino y especias también llegaban en las bodegas de los barcos, mientras que Atenas exportaba productos como aceite de oliva, vino, cerámica, mármol del monte Pentélico y monedas de plata de reconocida calidad. El puerto del Pireo se transformó en el centro comercial más importante del Mediterráneo a partir del siglo V a.C., atrayendo a comerciantes de todas partes y consolidando a Atenas como una potencia económica. Los comerciantes a gran escala, conocidos como emporoi, negociaban con productores y artesanos locales para luego vender mercancías en otros puertos, calculando cuidadosamente las oportunidades de cada viaje y buscando siempre maximizar el beneficio. Los préstamos marítimos, con intereses elevados para compensar el riesgo de los viajes, eran una práctica común. Si el barco naufragaba, el prestamista perdía su dinero; si llegaba a salvo, recuperaba el capital más los intereses, que podían oscilar entre el 12% y el 30%. El Estado ateniense intervenía de forma limitada en el comercio, pero ejercía un control estricto sobre el grano, vital para la seguridad alimentaria. Los hitones supervisaban la compra y distribución del trigo, y estaba prohibido obstaculizar su importación o reexportarlo, bajo pena de muerte. Además, existían impuestos sobre las cargas que llegaban al Pireo, que inicialmente eran del 1% y luego aumentaron hasta el 2% y más tarde al 5%. Especialmente tras la pérdida de ingresos de la Liga de Delos en el año 413 a.C. Estas tarifas no eran proteccionistas, sino recaudatorias, y ayudaban a financiar la infraestructura y los proyectos públicos de la ciudad. La flota naval ateniense no solo protegía las rutas comerciales de los piratas, sino que también garantizaba el dominio de Atenas sobre el mar Egeo y facilitaba el flujo constante de mercancías. Las leyes comerciales y las regulaciones aduaneras aseguraban la equidad en las transacciones y la protección tanto de los comerciantes como del Estado. El comercio marítimo no solo trajo riqueza material, sino que también permitió el intercambio de ideas, técnicas y costumbres con otras culturas. La presencia de colonias griegas en el Mar Negro y el contacto con fenicios, egipcios y otros pueblos expandió la influencia helénica y enriqueció la vida urbana ateniense. Así, el comercio marítimo convirtió a Atenas en un crisol de culturas y en una ciudad abierta al mundo, donde la innovación y la prosperidad florecieron al ritmo de las olas y los vientos del Mediterráneo. El auge comercial y la expansión económica de Atenas no habrían sido posibles sin el desarrollo de un sistema monetario sofisticado y unas finanzas públicas innovadoras. La dracma ateniense, acuñada en plata y reconocida por su calidad y valor, se convirtió en la moneda de referencia en los mercados del Mediterráneo. Su aceptación era tan amplia que incluso los comerciantes extranjeros preferían realizar transacciones en dracmas, lo que facilitaba el comercio y reforzaba la posición de Atenas como centro financiero. El uso de la moneda permitió la aparición de nuevas prácticas financieras. Los préstamos marítimos, esenciales para el comercio a larga distancia, estaban regulados por contratos escritos y avalados por la carga y la propia embarcación. Los tipos de interés podían ser elevados, reflejando el riesgo de los viajes y la incertidumbre de los mercados.
La existencia de estos mecanismos financieros impulsó la profesionalización de los comerciantes y la aparición de una economía cada vez más compleja y conectada. El Estado recaudaba impuestos directos e indirectos, gravámenes sobre importaciones y exportaciones, tasas a los metecos, extranjeros residentes, arriendos de minas y tributos de los aliados de la Liga de Delos. Estos ingresos financiaban la administración, la flota naval, las festividades religiosas y las grandes obras públicas, como templos y teatros. La gestión de las finanzas públicas era vigilada por organismos democráticos que debían rendir cuentas a la ciudadanía, aunque la corrupción y los abusos no eran desconocidos. Sin embargo, la prosperidad de Atenas no se distribuía de manera equitativa. La posesión de la tierra seguía siendo símbolo de prestigio y poder, y la desigualdad entre propietarios, campesinos, artesanos, comerciantes y esclavos era evidente. Los esclavos, esenciales en la agricultura, la minería y los talleres, carecían de derechos y su vida dependía de la voluntad de sus dueños. Los metecos, aunque vitales para el comercio y la economía, no podían participar plenamente en la vida política y estaban sujetos a impuestos especiales. Las reformas de Solón y la consolidación de la democracia permitieron cierta movilidad social y ampliaron los derechos políticos a las clases más bajas, los tetes, aunque las élites conservaron el acceso a los cargos más importantes. El sistema político y económico de Atenas, aunque innovador, seguía marcado por tensiones y conflictos de clase que se manifestaban en revueltas y luchas por el poder. A pesar de estas desigualdades, la economía diversificada y la apertura al comercio internacional permitieron a Atenas alcanzar un nivel de vida y una riqueza cultural sin precedentes en el mundo antiguo. El flujo constante de bienes, personas e ideas convirtió a la ciudad en un laboratorio de innovación y creatividad, donde el arte, la filosofía y la ciencia florecieron al compás del dinamismo económico. La Atenas clásica, con su bullicio de mercados, su vibrante vida intelectual y su imponente arquitectura, dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Al recorrer sus calles, observar la dinámica de sus hogares y participar en sus asambleas y festividades, se comprende que el verdadero legado de esta polis no reside solo en sus grandes figuras, sino en la vida cotidiana de sus habitantes, en la suma de pequeños gestos y costumbres que tejieron el tejido social y cultural de una civilización extraordinaria. La democracia ateniense, aunque imperfecta y limitada a una parte de la población, sentó las bases de la participación ciudadana y el debate público que aún hoy inspiran sistemas políticos modernos. La importancia de la educación, la búsqueda del conocimiento y el valor de la palabra hablada siguen siendo pilares fundamentales en muchas sociedades contemporáneas. El ágora, como espacio de encuentro y discusión, simboliza la idea de que el diálogo y la deliberación colectiva pueden transformar la vida de una comunidad. El arte y la filosofía, nacidos de la curiosidad y el deseo de comprender el mundo, trascendieron el tiempo y las fronteras. Las tragedias y comedias representadas en los teatros atenienses siguen conmoviendo a públicos de todo el mundo. Los diálogos de Sócrates, Platón y Aristóteles continúan invitando a la reflexión sobre la ética, la justicia y el sentido de la existencia. La arquitectura monumental de la Acrópolis y la delicadeza de la cerámica ateniense son testimonio de una búsqueda incansable de la belleza y la excelencia. Sin embargo, la vida en Atenas no estuvo exenta de contradicciones y desafíos. La prosperidad económica se sustentó en parte sobre el trabajo de esclavos y la exclusión de mujeres y extranjeros de la vida política. Las tensiones sociales y las luchas internas, así como las guerras externas, pusieron a prueba la cohesión de la polis y la capacidad de sus ciudadanos para adaptarse y reinventarse. A pesar de sus limitaciones, la sociedad ateniense supo crear un modelo de convivencia y desarrollo que, en muchos aspectos, sigue siendo referencia para quienes buscan construir comunidades más justas, creativas y libres. El legado de Atenas es, sobre todo, una invitación a no conformarse, a cuestionar, a dialogar y a celebrar la diversidad de la experiencia humana. Hoy, siglos después, el eco de la vida cotidiana en la Atenas clásica resuena en nuestras ciudades, escuelas, teatros y plazas. Cada vez que compartimos ideas, debatimos en público, admiramos una obra de arte o buscamos respuestas a las grandes preguntas de la existencia, estamos, de algún modo, continuando la historia que comenzó en aquellas calles polvorientas bajo el sol del Mediterráneo.
Así concluye este recorrido por la vida cotidiana en la Atenas clásica, una civilización que, a través de su gente común y sus costumbres diarias, forjó los cimientos del mundo que hoy habitamos.